Abran su Biblia en el libro de Génesis y estoy emocionado porque el día de hoy llegamos por fin al capítulo 3. Abran su Biblia, hermanos. Tienen Biblia, ¿verdad? O teléfono, no sé qué es lo que les está conveniendo más. Sí les he dicho, ¿verdad? Que yo no voy a cambiar nunca el papel. No podría cambiar, aunque puedo, tenga mi Biblia en mi teléfono también, Biblia, pero no hay nada como el papel, hermano. Génesis capítulo 3, y llegamos a este capítulo fundamental para el Evangelio. Escuchemos, todos los cristianos, todos los que nos hemos arrepentido y creemos que Jesucristo es el Salvador de la raza humana, pongamos atención, porque si no comprendemos la necesidad de salvación, que lo vamos a ver el día de hoy en Génesis capítulo 3, nunca vamos a poder hacer buen trabajo evangelizando a la gente. Es de suma importancia. Todo el capítulo de Génesis 3 se le conoce como la caída, the fall, la caída de la humanidad, de la raza humana. Quiere decir que esto que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con cada uno de nosotros los que estamos aquí. No se trata solo de Adán. Adán es la cabeza o el primer representante de la humanidad. Adán te representó a ti, me representó a mí, te representó a ti, a cada uno de los seres humanos que hemos nacido después de Adán. Adán nos representó. Él es la cabeza de la raza humana, a menos la primera cabeza o el primer representante, porque sabemos que vino otro representante, otra cabeza espiritual, y es Jesucristo. Entonces todo el capítulo se conoce como la caída. Voy a darle lectura al versículo del 1 al 7, y si está en los planes de Dios el día de hoy avanzamos más adelante, pero recuerdan que Dios acaba de crear a la mujer de Adán en el capítulo 2, versículo 20 en adelante. Cuando Adán vio a su mujer Eva, dice el versículo 23 del capítulo 2: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su papá y a su mamá y se pegará a su mujer, y serán una sola persona, una sola carne. Y dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pongan una nota ahí porque vamos a ver lo que en el versículo 7. Versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es la palabra del Señor. Entonces veamos, hermanos, la razón del Evangelio. Aquí se encuentra la caída de la raza humana. En este pasaje, terminando todo el capítulo, vemos a la serpiente, vemos la tentación, cómo fue tentada, vemos cómo la engañaron, el engaño del enemigo y la desobediencia del ser humano al ser engañada y poner su confianza en Satanás, porque la serpiente es símbolo, está Satanás usando a este animal.
Recordemos que esto es una narración histórica de eventos reales. Esto sucedió, así fue como Dios hizo la creación y así fue como vino Satanás en una serpiente para hacer caer a la creación de Dios, para que desobedeciera a Dios. Cuando hablamos de la serpiente, vean el versículo 1, no es símbolo, hermanos, no es nada mitológico. Era un animal de verdad, igual que todos los animales. Era una serpiente, uno de los animales que Dios creó. El comentario bíblico Moody dice, hablando de este versículo, el que la serpiente es descrita como astuta más que todos los animales del campo, indica que era un animal real y no simplemente un símbolo. Sin embargo, que la serpiente está bajo el control de Satanás es incuestionable, ya que las serpientes no pueden hablar. Entonces el que estaba hablando realmente era Satanás, pero es importante, no se trata de símbolos, se trata de algo real, una serpiente de la creación de Dios. El día de hoy, debido a la influencia de la teoría de la evolución, lo he dicho muchas veces, no me voy a cansar de decirlo, porque como hijos de Dios necesitamos estar alertas de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, sobre todo desde kinder hasta la universidad. Les están bombardeando a nuestros hijos de que no existe Dios, de que esto no es real. Lo más preocupante es de que dentro de los cristianos evangélicos hay teólogos, hay pastores, hay maestros de escuela dominical que están negando esto que acabamos de hablar. Eso es triste, preocupante. Ahora, ¿por qué en la comunidad cristiana evangélica, pastores, seminaristas, por qué empezaron a cuestionar esto? Ustedes saben, ¿cierto? Por la doctrina de la famosa evolución, teoría de la evolución. De que no hay Dios y que simplemente la vida, dice uno que nada más somos polvos de estrella. Hágame favor. Otro de que venimos del mono, ¿cierto? Que evolucionamos y que salimos nosotros. Bueno, esa influencia de la teoría de la evolución se ha metido tanto en la vida del ser humano que desde en los libros de kinder le están metiendo evolución millones de años, evolución millones de años. Y van en las escuelas nuestros hijos de evolución, millones de años, no hay Dios, evolución, millones de años, no hay Dios. Cuando llegan a la high school, muchos de los jóvenes que crecen en iglesia, de hecho la estadística es 6 de cada 10 niños que crecen en las iglesias cristianas evangélicas, 6 de cada 10 dejan de creer en Dios y cuestionan esto. Empieza el argumento por el cual dicen ya no creo más en Dios y empiezan a decir que son ateos. ¿Saben dónde empieza? En la autoridad de la palabra de Dios. No creen que la Biblia es en realidad la palabra de Dios vivo y verdadero. ¿Y saben cuál es el principal punto donde empezaron a cuestionar la Biblia? Génesis capítulo 1, 2, 3 de la creación. No lo creen. Y entonces miren cómo no está no solamente este país, miren cómo está la humanidad, porque niegan a Dios. Si niegan a Dios y la verdad de su palabra, todo se vale. ¿Escucharon eso? Si no hay Dios, todo se vale. Si no hay Dios, todo es posible y todo se vale. Y nadie puede atreverse a decir eso está mal. Si no hay Dios, ningún ateo puede atacar y decir que el asesinato es malo y que el adulterio o el robo o que el matar, violar, mentir es malo. No se puede. Por fuerza se necesita Dios para tener un estándar de lo que es bueno y de lo que es malo. Saca a Dios de tu vida y no puede decir que violar a un niño es malo si no hay Dios, porque solamente sería tu opinión personal, nada más. De manera que vean, esto es de suma importancia.
lo que estamos viendo aquí. Hay un artículo, hermanos, que también recibo de Apologético de la Fe Cristiana. Dice: la Biblia está siendo atacada en estos tiempos. De hecho, la palabra de Dios ha estado bajo constante ataque desde el jardín del Edén, lo que acabamos de leer el día de hoy, cuando la serpiente, que fue influenciada por Satanás, cuestionó a Eva sobre el mandamiento de Dios en Génesis 3. Y empiezan: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿De verdad Dios les dijo eso? Eso fue todo como empezó Satanás a cuestionar el claro mensaje de la palabra de Dios. ¿Saben? Dice el artículo que leí: a esto le llamamos el ataque Génesis 3. Genesis 3 attack. El ataque a Génesis 3. Y eso lo observamos de muchas maneras en nuestra sociedad el día de hoy. Pero nosotros vamos a tomar la escritura así como Dios nos las escribió. Esto es verdad de la palabra de Dios, confiando en que Él no escribió. Dios no escribió esto para confundir a la gente. Dios no escribió esta narración de Génesis capítulo 3 para engañarnos y hacernos creer que esto no era una serpiente y que es simbólico. No, Dios no hizo eso, hermano. El carácter de Dios estaría en cuestión. La autoridad de la Biblia estaría en cuestión si al final del día Dios no quiso decir lo que dijo, ¿cierto? A la humanidad. Ahora, ¿por qué Satanás escogió la serpiente? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué Satanás escogió la serpiente? ¿Y por qué no agarró un chango, un chivo, un perro, un gato, un caballo, una tarata? Bueno, nadie sabe, hermano, ni yo tampoco sé por qué. Nadie sabe en realidad por qué pudo haber agarrado otro animal. Porque acuérdense, no había pecado, ¿ok? No había pecado. El caso es que la Biblia habla de que Satanás escogió a una serpiente, y no vamos a tratar de resolver ese problema. Eso lo dejamos a Dios. Pero una serpiente que habla, los animales no hablan. Los animales, influenciados por un espíritu, sí. ¿Se han dado cuenta que el día de hoy, cuando hay una persona poseída por un demonio, el demonio usa las cuerdas bucales del ser humano para hablar? El demonio usa la garganta de la persona que está poseída. Y por eso un poseído por un demonio le cambia la voz. De hecho, un demonio puede imitar la voz de tu abuelito que se murió, para hacerte creer que el que está hablando en verdad es tu abuelito que vino del más allá. Pero es mentira de Satanás, de manera que algo que vemos es, sabemos que los animales no hablan. Bueno, las guacamayas, los loros, ¿cierto? ¿Ellos hablan? Ellos repiten el sonido, ellos imitan, hasta cantan alabaré, alabaré. Un loro, no han visto un loro cantando alabaré, pero ellos imitan nada más el sonido o la voz de un ser humano, pero ellos no hablan con entendimiento. Aquí, Génesis 3, tenemos a un animal real, la serpiente, siendo usada por un ser espiritual. Y es Satanás. En las escrituras también, ustedes saben, tenemos al menos otro incidente cuando habló otro animal. ¿Alguien recuerda? Una asna, ¿cierto? Con Balán. Si ustedes quieren ir a Números capítulo 22 en su casa, Numbers chapter 22, habla de este incidente también del profeta, y fue un ángel. De hecho, la Biblia dice el ángel del Señor, pero usó a un animal. Dice un hermano que escribió un libro, hermano, que se llama Predicando en una era de distracción. ¿Saben que la predicación, hermano, los pastores estamos siendo muy desafiados a que la gente ponga atención? ¿Cómo se dice? El tiempo de atención, pero hay una palabra, ¿cierto? ¿Cómo? El attention span, yeah.
en español, ¿cómo sería? El tiempo de atención de la gente el día de hoy es sumamente pequeño. Y es un desafío que todos estén escuchando durante todo el tiempo. Por eso ya no saben lo que vas a hacer, ¿cierto? Para mantener la atención. Porque si lo ponen atención por un momento, inmediatamente se va la atención. Empieza la gente a pensar, ay, no he lavado esa ropa. ¿Y ahorita qué vamos a comer? Chicharrones. No sé qué están pensando, pero la atención, ¿y saben por qué? Por los medios de comunicación. Hay mucho desafío, hay competencia. Lo visual, los colores, lo rápido, ¿cierto? Pero es interesante que la gente no tiene tiempo el día de hoy para sentarse y escuchar al menos 45 minutos un video. No lo hace por eso, muchos están haciendo videos chiquititos, pequeñitos. Pero hermanos, ¿qué alimento? ¿Cierto? Entonces necesitamos poner atención, pero esta persona, hablando del desafío, dice, ¿cómo le dije que se llama el libro? Predicando en una era de distracción, dice, así que, hablando de este pasaje, así que parece que Adán y Eva realmente no necesitaban nada. Sin embargo, se distrajeron. Un intruso les hizo pensar en otras cosas. Cuando esto sucedió, cuando empezaron a pensar en otras cosas, este pensamiento condujo a un acto de desobediencia, pero comenzó con un desvío de atención. Con un desvío de atención. Dice, y como nos recuerda la regla del aprendizaje, lo que llama nuestra atención nos llama. En inglés es what gets our attention gets us. Lo que llama nuestra atención nos llama a nosotros. Maneras de ataque de Satanás. Ahora, ¿estaba Eva sola o estaba también Adán? ¿Qué piensan aquí? ¿Estaba sola Adán, esta Eva, cuando fue tentada, o también estaba Adán con ella? Bueno, eso muchos están pensando, hermano, que estaba Eva sola, pero lo más probable es que Adán también estaba presente en el momento de la tentación. Aun cuando Satanás se dirigió específicamente a la mujer. Ahora, ¿por qué pensamos esto? Porque los pronombres que se usan en toda la conversación, hermanos, Satanás habla en plural. En inglés nada más you, ¿cierto? Pero hay singular o plural. Tú está usando el plural. Por ejemplo, dice, no morirán, plural. Y dice, sino que sus ojos serán abiertos, vuestros ojos. Está hablando en plural. Entonces, muy probablemente Adán estaba ahí, pero Satanás se dirigió a la mujer. Estamos en ese versículo 1 todavía, hermanos. Cuestionar y distorsionar la palabra de Dios, eso es algo que viene de Satanás. Cuestiona, pone en duda al ser humano con respecto a algo que claramente Dios lo dijo. Y distorsiona la palabra de Dios, eso es de Satanás. Vean cómo empezó el diablo, con que Dios les ha dicho, ¿no? Ajá, entonces Dios, de verdad Dios les dijo eso y dijo, no coman de todo árbol del huerto. Hay unas versiones para esta frase, hermanos, la Nueva Traducción Viviente dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Eso dijo Dios? ¿Eso dijo Dios? Génesis 2:17. Génesis 2:16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero no vas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La Nueva Versión Internacional dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Falso, pero así lo puso Satanás. La palabra de Dios para todos dice, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? La traducción lenguaje actual, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. En inglés New American Standard dice, indeed has God said. ¿De verdad Dios dijo eso? La New English Translation,
Is it really true that God said? Y la que me gusta más, hermano, NIV, New International Version, dice, did God really say that? Did God really say that? Vea la manera de Satanás de poner en cuestionamiento o duda en la mente del ser humano, hermanos y hermanas. Did God really say? ¿De verdad, realmente Dios dijo eso así como está? Para nosotros es lo que el mismo ataque. Diciendo realmente Dios, no. En otras palabras, el diablo está diciendo, ¿no entenderían mal? ¿No habrán entendido mal ustedes a Dios con eso? ¿O seguros que eso dice Dios? ¿No será que lo están malinterpretando? ¿No les parece conocido lo que está sucediendo el día de hoy, hermanos y hermanas? Es la misma manera. Están cuestionando y diciendo, no, realmente Dios no dijo lo que dijo. O, bueno, sí dijo eso, pero quiso decir otra cosa. Así es de astuto y de maligno el diablo. El diablo es real, el diablo existe. El diablo es un ser personal espiritual. Tiene mente, emociones y voluntad. Y Satanás tiene una agenda: destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Y vamos a hablar más adelante de cómo la lucha con la mujer, con el sexo femenino, hermanos, lo que vemos aquí. Entonces, esto es cuestionar la verdad de la palabra de Dios para poner en duda en la mente, o para poner duda en la mente del ser humano. ¿Dios había sido obscuro, hermanos? ¿O fue claro Dios cuando Dios dijo el mandamiento? Génesis 2, 16 y 17. Dios fue claro, ¿cierto? Fue muy claro, hermanos. Adán y Eva entendieron muy bien la instrucción de Dios, pero esta es una de las maneras en que el diablo comienza a poner duda, a envenenar la mente del ser humano. El enemigo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, es profesional en distorsionar o cambiar la palabra de Dios. Génesis 2, 16 y 17, claramente el mensaje de Dios, hermanos, es muy claro ahí. ¿Cómo lo puso Satanás? Entonces Dios les dijo que no comieran de todos los árboles. Cuando Dios dijo, de todos los árboles pueden comer. Pero el diablo dijo, entonces Dios les dijo que no coman de todos los árboles. La manera en que lo pone ya está dando un mensaje para que el ser humano empiece a pensar mal o distorsionadamente de Dios. Hoy, con el avance del internet, somos testigos de lo asqueroso y perverso que es el corazón del ser humano al torcer y distorsionar declaraciones, ¿cierto? Y lo que estamos viendo el día de hoy es de la política. La política, cómo se distorsiona a los candidatos de presidentes, senadores, aún a los reporteros, ¿cierto? Cómo se distorsiona, se cambia el mensaje. Lo hacen de una manera tan convincente que es muy fácil caer en el engaño. Y lo peor de todo es que mucha gente se ha tragado el engaño, la mentira, y yo también he caído en eso, hermano. Hablando de políticas y de cosas de videos del internet, realmente tiene uno que tener muchísimo cuidado, ¿cierto? Para ver la fuente y para leer y poner atención. Es increíble lo que está sucediendo el día de hoy con ese respecto. Obviamente los hijos de Dios no usamos la manera del diablo. Nosotros los hijos de Dios no distorsionamos las cosas, hermanos y hermanas, no torcemos. Somos hijos de Dios y decimos la verdad así. Si van a dar un reporte, démoslo así como está. Ahora, obviamente que todo este asunto, hermanos, de torcerle, tiene que ver con interpretación, ¿cierto? ¿Cómo lo veo? Porque la evidencia puede ser la misma, la declaración puede ser la misma, pero usamos diferentes lentes muchas veces para interpretar exactamente lo mismo. ¿Me están siguiendo? Tiene que ver con lo que uno cree, con nuestro punto de inicio. Y hablando de la evolución, vemos un fósil. Los ateos ven el fósil. Los cristianos vemos el mismo fósil. La evidencia no es el problema, ahí está el mismo. ¿Qué dice el que no cree en Dios cuando ve un fósil? Esto prueba la evolución. ¿Qué dice un cristiano cuando ve el mismo fósil? Esto prueba la creación. ¿Cómo es posible
que viendo lo mismo se interpreta diferente. ¿Cómo es posible que esa persona dice esto prueba la evolución y que un creacionista, los hijos de Dios, decimos no, esto prueba la creación? ¿Saben cuál es la diferencia? Punto de inicio, los lentes. Ya tenemos nosotros, creemos en Dios y creemos que todo lo que Dios creó es lo que vemos. De manera que cuando vemos lo mismo, en la evidencia decimos, esto es prueba de creación. Pero la persona que no cree en Dios ya empezó asumiendo, pensando que Dios no existe, de manera que ve eso y dice, esto prueba la evolución. Bueno, más o menos hablando de la distorsión, los hijos de Dios cristianos no torcemos información. Cuando torcemos, distorsionamos la verdad, estamos actuando satánicamente. No que estamos poseídos por el diablo, ¿ok? Pero eso es de Satanás. Y no vamos, porque el diablo no es nuestro padre, es Dios. Versículos 2 y 3 de Génesis 3, hermano. Versículos 2 y 3. Ahora vean, en cierto sentido, Eva quitó el énfasis que puso Satanás en la prohibición, porque el diablo dijo, entonces Satanás no quiere que coman de todos los árboles, y Eva le dijo, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero no del que está en medio del huerto. Y el versículo 4, pero el diablo no detuvo su tentación ahí. Él tenía una intención maligna. ¿Cuál era la intención del diablo? Hacer caer al ser humano, que desobedeciera a su creador, a Dios. No se iba a dar por vencido así de rápido Satanás. Satanás dijo, ciertamente no morirán. Una vez más, Génesis 2, 16 y 17, vean. Dios dijo, ciertamente van a morir si comen de este árbol. El diablo en el hebreo les dijo, ciertamente no van a morir. Miren lo que tenemos aquí desde el mismo principio de la creación de la raza humana. Palabra de Dios, palabra de Satanás, oponiéndose a la palabra de Dios. Satanás, con esa declaración, ciertamente no morirán, está insinuando, Dios es un mentiroso. ¿Cierto? Si Dios dijo eso y Satanás le dice, no, ciertamente no van a morir, está diciendo, Dios es mentiroso, Dios no les dijo la verdad, yo se las voy a decir, lo que Dios dice es falso y vean lo que yo les voy a decir, esa es la verdad. Lo que yo les estoy diciendo, esa es la verdad. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. Hoy, por medio de sus instrumentos, Satanás, ¿quiénes son los instrumentos de Satanás? Gente incrédula, gente que no se ha arrepentido y que no ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. Esta gente, hermanos, ataca la verdad de la palabra de Dios, negando, distorsionando o contradiciendo lo que Dios ha dicho claramente en su palabra. Si me están siguiendo, hermanos, hablando de atención, me están siguiendo lo que estamos hablando. El diablo el día de hoy está haciendo lo mismo, está distorsionando o negando la palabra de Dios o contradiciendo lo que la Biblia dice claramente. Y es aterrador cuando teólogos o gente que dice creer en la Biblia la está torciendo. Da impaciencia, pero esa es la vida. Satanás, vean, si Satanás se hubiera detenido ahí, nada más cuando le dijo, no, ciertamente no va, perdón, cuando le dijo, entonces Dios les dijo eso, y si Eva le respondió, que ahí se hubiera quedado nada más Satanás, hubiera parado. Entonces, hermanos, se encontraría, si Satanás se hubiera detenido aquí, Eva entonces se habría encontrado con dos mensajes opuestos en su mente. Ciertamente moriréis y ciertamente no moriréis. Si el diablo hubiera quedado ahí, ciertamente no morirán, ya, nada más. Entonces Eva iba a tener que hacer una decisión. Si así hubiera sido, es más probable que Eva no habría caído. Porque si Dios le dijo, ciertamente van a morir, y el diablo le dice, ciertamente no van a morir. Bueno, es probable que, le iba a creer a Dios. Sin embargo, Satanás no se quedó ahí, no se detuvo. Y en el versículo 5 vemos que con esta declaración el enemigo está diciendo, no, Dios no es justo con ustedes. Lo que les está pidiendo es injusto. Satanás les está insinuando que Dios les estaba diciendo mentiras.
En otras palabras, ustedes pueden ser como Dios. No necesitan a Dios. ¿Por qué Dios tiene que decirles a ustedes cómo se deben de portar? ¿Por qué Dios tiene que decirles a ustedes, Adán y Eva, lo que está bien y lo que está mal? Ustedes solitos pueden decidir lo que es malo y lo que es bueno. Eso es lo que el diablo le está diciendo en el versículo 5. En otras palabras, a Adán y a Eva, hermanos, específicamente a la mujer. No necesitan a Dios. ¿No les parece familiar el día de hoy exactamente eso, hermano? Que la gente no quiere que Dios o este libro les diga cómo se deben de portar. La gente no soporta el por qué la Biblia condena esas cosas, ¿cierto? Y por eso odian tanto a Dios, a los cristianos y a la Biblia. Dios es muy claro, pero el ser humano no lo quiere aceptar. Porque ¿qué es lo que quiere el ser humano? Poner su propia moralidad a su conveniencia, obviamente. ¿Cierto? Decir, no, Dios está equivocado. Nosotros, de acuerdo a los estudios científicos de la psicoterapia moderna, ¿verdad? Esto es bueno para los niños, esto es malo para el ser humano. Cuando dicen todo lo contrario a lo que la Biblia enseña, Dios dice, no, esto es como deben ustedes de vivir la vida. Esto es malo, Dios lo dice. Pero el Satanás, hermanos, está contradiciendo exactamente eso de la palabra de Dios. Ustedes pueden ser Dios. Pongan una notita y subrayen eso. Ustedes serán como Dios, porque ese es el asunto del por qué niega la gente a Dios. ¿Por qué no quieren ser cristianos? Porque yo soy Dios. Yo quiero ser mi propio Dios. No se meta nadie en mi vida. Si para mí eso está bien, para ti está mal, entonces no te metas en mi vida. El mismo asunto, yo soy Dios. En cierto sentido, la invitación del enemigo a Eva era que se independizara de Dios, su creador. Génesis capítulo 3 puede llamarse el día de la independencia del ser humano de su creador. Génesis capítulo 3, tienen su Biblia, hermanos, eso es día de la independencia de la humanidad de su creador, porque escogió tristemente decir no a su creador, no a Dios. Yo voy a decidir, dijo el hombre, lo que es bueno y yo voy a decidir lo que es malo. No necesitamos a Dios para que nos diga eso está mal y eso está bien. Nosotros solitos podemos decidir eso. Esa es una actitud de independencia de Dios. Y esta misma actitud de independencia de Dios es la misma que vemos el día de hoy. Cuando rechazamos el ser humano la palabra de Dios, y no solo eso, sino que odiamos por lo que enseña. La gente, el ser humano, muchos odian la Biblia por lo que enseña. Bueno, los seres humanos están diciéndole a Dios, en otras palabras, Dios, no te queremos en nuestra